de fuga del círculo del tiempo, de fuga del espacio de la representación, de fuga del privilegio de la presencia y del presente. Y a ese movimiento de fuga es a lo que técnicamente, ahí fue donde nos quedamos ayer, habría que llamar expresión, en el sentido en que Deleuze terminologiza este vocablo a partir de su estudio sobre Spinoza y el problema de la expresión. Y habíamos hablado también de tres momentos que caracterizan ese movimiento de pensamiento de Deleuze y que podemos encontrar en fin, un poco por todas partes a lo largo de su obra. Aunque con una terminología que ya lo advertí ayer, que no es la de Deleuze, es una terminología ad hoc que se me ha ocurrido a falta de otra mejor, ¿no? Podríamos hablar en primer lugar de que siempre nos encontramos confrontados con eso que yo llamaba ayer, en fin, con una reminiscencia freudiana, la otra escena, ¿no? Es decir, la idea de que hay como dos mundos paralelos, uno de ellos es un mundo anómalo, anormal, invertido, inconmensurable con el mundo, digamos, ordinario, y además que no está comunicado con él, y todo parece dirigirse a un gran esfuerzo por transitar hacia ese orden que se revela siempre, además de fatigoso, infructuoso, ¿no? Y en un segundo momento, que por llamar de alguna manera llamábamos la condición de posibilidad, y he puesto entre paréntesis eso de realidad, porque como seguramente saben muchos de ustedes, pues Deleuze insiste mucho en que esta cuestión de las condiciones no debe plantearse en términos de condiciones de posibilidad, sino de condiciones de realidad, no de condiciones de la experiencia posible, sino de condiciones de la experiencia real, ¿no? Es decir, que es como si de pronto no se tratase de transitar hacia otro mundo, hacia otro orden invertido, inconmensurable, anómalo, sino por el contrario, como si, digamos, el propio funcionamiento de la representación en su régimen ordinario y el propio funcionamiento ordinario del lenguaje estuviera sometido, digamos, a una condición de posibilidad o de experiencia real, que es justamente lo que se trata de pensar. Y finalmente, leíamos ayer las expresiones que utilizaba Deleuze para decir esto, finalmente esa condición no debe quedarse solamente en un escenario, por así decirlo, trascendental, sino que debe ser traída al presente, debe presentarse, debe hacerse presente, y ese presentarse es, digamos, lo que comporta una determinada, más grande o más pequeña, eso podemos hablar más despacio de eso, una relativa, en todo caso, ruina de la representación, una descomposición de la propia representación, y por lo menos, como les decía ayer, pues a la altura de estos libros de Deleuze, que son los únicos que hemos realmente hasta ahora acometido, que son la lógica del sentido, diferencia y repetición, pues ese papel, digamos, de traer al presente lo que no puede ser presente, lo que no cabe en la representación, es justamente el papel de la ficción, de la obra de arte, o aunque desde luego este es un término, y por eso lo pongo entre comillas, que a Deleuze no le hubiera gustado mucho, supongo. Bueno, y como vamos a hablar un poquito del libro de Deleuze sobre Spinoza y de cómo Spinoza terminologiza, digamos, el término, el vocablo expresión, para darle un sentido filosófico muy preciso, desde luego yo me voy a atener, no voy a recorrer todas las articulaciones del libro de Deleuze sobre Spinoza, que son, en fin, complejísimas y que además implicarían, pues, en fin, que nos llevarían muy lejos en una palabra, ¿no? Lo único que me va a interesar es, digamos, buscar en el Spinoza de Deleuze, en el trabajo que Deleuze hace sobre Spinoza, un modelo que nos permita pensar, digamos, esa relación entre ser y devenir, o esa contraposición entre ser y devenir, y esa relación de inversión, de fuga de la temporalidad de la representación, de una manera quizá más precisa o más concisa de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Claro, lo más inmediato parece, digamos, si uno busca algo así como una contraposición de este tipo en el pensamiento de Spinoza, pues lo más inmediato sería
atenerse a lo que parece que es la contraposición más gruesa, que sobre todo si pensamos en la ética, que es en lo que yo voy a pensar fundamentalmente, atraviesa todo el libro de Spinoza, que es la contraposición entre, por una parte, la perspectiva del tiempo y por otra parte la perspectiva de la eternidad, porque naturalmente son dos cosas que conciernen especialmente, digamos, a este asunto que nos ocupa y que nos permiten, digamos, encontrar ese modelo que buscamos más fácilmente. Sería muy sencillo decir, sería incluso muy cómodo, decir que para Spinoza la perspectiva del tiempo es una perspectiva falsa, ¿no? El tiempo en Spinoza sigue siendo, como lo era para Aristóteles, la medida del movimiento, pero el movimiento y el reposo para Spinoza son entidades imaginarias, son entes de imaginación, y pensar las cosas de acuerdo con el movimiento y en relación con cierto tiempo y con cierto lugar, dice Spinoza, es en el fondo imaginar. Imaginar es una manera de no conocer o de conocer mal las cosas, ¿no? El tiempo mismo es imaginario, esto lo dice Spinoza en la proposición 44 de la segunda parte. El tiempo es algo que imaginamos, no tiene densidad real y por lo tanto pues sería muy fácil desembarazarse de todo esto y decir, bueno, es imaginario. Pero no se puede hacer tan rápido ni tan simplemente porque, primero, porque Spinoza algunas veces, unas cuantas a lo largo de la ética, a este orden de lo imaginario, del tiempo, del movimiento, del reposo, etcétera, lo llama nada menos que el rerum natura, o sea, la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, que parece que no es algo que se pueda despreciar así por las buenas, ¿no? Y en segundo lugar, porque, desde luego, una de las cosas que caracterizan el trabajo de Spinoza en la ética es que le reconoce a ese mundo de lo imaginario, a ese orden de lo imaginario, una cierta consistencia. Una cierta consistencia, desde luego, es la consistencia de lo inconsistente, de algo que es efímero, que es provisional, por así decirlo, pero en todo caso una cierta consistencia. Bueno, de lo imaginario en Spinoza podríamos hablar, para hablar primero desde la perspectiva del tiempo, ¿no? Diciendo que el tiempo es imaginario, al menos en estos dos sentidos. Por una parte, la imaginación es, en cuanto modo de pensar, en cuanto modo de pensamiento, es incapaz de conocer lo real, es incapaz de conocer la realidad. La realidad, obviamente, para Spinoza es la sustancia única e infinita y eterna. Y, digamos, lo único que la imaginación se hace de lo real o de la realidad es naturalmente una imagen, pero una imagen inadecuada y, por lo tanto, en ese sentido, falsa, ¿no? ¿En qué se nota esto? Pues en que la imaginación no puede pensar lo infinito, que para Spinoza es sinónimo de lo real, sino como una adición de partes finitas. La imaginación no puede pensar la eternidad sino como una duración que no tiene principio ni fin. Y eso es exactamente lo que para Spinoza no es lo infinito y no es la eternidad. Es decir, lo infinito no es una adición de partes finitas, sino algo completamente diferente. Y desde luego la eternidad no se puede contar mediante la duración. No es una duración sin principio ni fin. Si hubiera que pensar en algún tipo de manera de definir qué tipo de eternidad es esta de la que habla Spinoza, que no se mide por el tiempo, que seguramente es lo que siempre le pasa a la eternidad, ¿no? Pues podríamos decir, un poco al estilo de Wittgenstein, que realmente la forma spinoziana de la eternidad es la forma del instante. Aquello que decía Wittgenstein, en el fondo vive eternamente quien vive en el instante, ¿no? Pues algo parecido, es decir, es una eternidad más intensiva que extensiva y por eso no puede ser medida por el tiempo. Es verdad, y este es un aspecto técnico que menciono por si alguno está interesado más específicamente, pero es un poco una puñeta de académica, ¿no? Quiero decir que es verdad que, no es verdad, pero en fin, no sé si es verdad, pero es más que probable que sea de Spinoza de quien Bergson tomó el término duración, para conferirle desde luego un valor muy distinto al que le confiere Spinoza.
eso, digamos, el hecho de que los valores sean incluso invertidos hace que la genealogía de los términos, de los conceptos, se complique, como suele pasar en la historia de la filosofía. Pero, en todo caso, hay una razón profunda para que eso sea así, y es que a lo largo de la ética, y Bergson fue un gran lector de la ética de Spinoza, pues aunque no es una distinción que esté terminologizada, pero sí es cierto que Spinoza utiliza a veces el término duración en un sentido diferente del término tiempo. Y como digo, no llega a estar subrayada, no llega a estar convertida en una distinción técnica, pero sí que a veces la duración parece como si fuera algo así como un latido de la eternidad, mientras que el tiempo es una realidad mucho más secundaria para Spinoza. Bien. Pero en segundo lugar, además de ser una forma de pensar más o menos inadecuada, pues la imaginación es también una forma de ser. Es un modo de existencia, el modo de existencia de lo perecedero, porque de hecho afirman que Spinoza se agrega, digamos, a los que defienden la inmortalidad del alma, en fin, ciertamente en un sentido poco, no de inmortalidad personal, pero digamos, evidentemente la parte del alma que sí muere es la imaginación. La imaginación es la parte mortal, por así decirlo, de los seres humanos, y seguramente no solo de los humanos. Quiere decir que no solamente hay una manera imaginaria de pensar, sino hay una manera imaginaria de existir. Existir en la imaginación es existir fuera de lo real, existir pasivamente, existir en un modo de ser que está, por así decirlo, desenganchado de la sustancia, que es el modo de ser propio de las cosas finitas, y que en el fondo procede del hecho característico de las cosas finitas, según Spinoza, y es que en las cosas finitas su existencia no se sigue de su esencia, es decir, no existen por su propia esencia, no tienen capacidad para existir por su propia esencia, a diferencia de lo que le pasa a la sustancia, ¿no? De tal manera que precisamente por eso tienen que padecer los efectos de las demás cosas finitas que se van encontrando, y digamos estos encuentros generan afectividades, y por eso las cosas finitas son en principio esclavas de sus pasiones, y los seres finitos son esclavos de sus pasiones, y en fin, esta pasividad se manifiesta finalmente de una manera ya, por así decirlo, que es imperante en el hecho de que un día, más tarde o más temprano, pues una cosa finita se encuentra con otra cosa finita que puede más que ella y la destruye, ¿no? De manera que el modo de conocimiento inadecuado que es la imaginación arraiga en un modo inadecuado de ser que es también la imaginación. El modo de conocimiento inadecuado solo puede conocer lo inadecuado, solo puede conocer inadecuadamente las cosas, y desde luego todo esto es una prueba, por si hiciera falta, de que cuando Spinoza habla de imaginación, obviamente, como casi todos sus contemporáneos, no estoy haciéndole un reproche, está hablando de la imaginación que llamaríamos, con un léxico posterior, reproductiva, o sea, de la imaginación que está al servicio de la percepción, que es una copia de la percepción, que reproduce lo vivido, ¿no? Es decir, no está hablando de la imaginación productiva, de la imaginación creadora, y de hecho hay un pequeño párrafo, es el único que hay en toda la ética de Spinoza, el del escolio de la proposición 17 de la segunda parte de la ética, donde Spinoza dice, pero solo dice esto, habla de las enormes virtudes que tendría la imaginación si fuera una facultad libre. Pero eso es también una manera de decir, pero no lo es, ¿no? Bueno, entonces, toda esta... y esto creo que es además una de las razones, no sé si lo dije ayer, por las cuales Deleuze se ha resistido como gato panza arriba durante muchos años a emplear el término imaginario de una forma no peyorativa, y todavía en la época de los libros del cine estaba muy descontento del concepto de lo imaginario y decía que era un concepto falso, mal construido, mezclaba cosas distintas, etcétera, ¿no? En todo caso, lo interesante por el momento para nosotros es que esta crítica que hace Spinoza de la imaginación como la causante del error, la causante de las, en fin, de la consecuencia, digamos,
digamos, de la propia finitud, de una manera errónea de existir, es, digamos, la crítica que va a ser heredada primero por Bergson y después por Deleuze en términos de crítica de la representación. Es decir, casi todas las cosas que Spinoza está diciendo a propósito de la imaginación son las que vamos a escuchar, es decir, autores como Bergson o el propio Deleuze cuando critiquen la representación y, por supuesto, también de esta misma cuna, de este mismo lecho, procede, digamos, la crítica de la abstracción que vamos a encontrar en los filósofos idealistas postkantianos, en Hegel para empezar, ¿no? Bien. Pero, como ya hemos dicho, hay en Spinoza dos perspectivas, ¿no? Y para decirlo como él lo dice alguna vez, las mismas cosas pueden verse desde la perspectiva del tiempo y desde la perspectiva de la eternidad. Ven ustedes que esto es ideal para esta cosa de la otra escena, ¿no? De imaginarse de pronto otra perspectiva incomunicable con esta. No sabemos cuáles pueden ser las conexiones entre el tiempo y la eternidad. Parece que bien pocas o quizá ninguna. Pero en todo caso hay estas dos perspectivas. Y desde la perspectiva de la eternidad, las cosas están, como dice Spinoza, repetidamente, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de la eternidad, vemos que las cosas finitas, contingentes, están implicadas, están envueltas en la sustancia, están implícitas en la sustancia. Son, por así decirlo, una consecuencia del infinito poder de la sustancia. Y cuando las vemos así, la sustancia comunica ese infinito poder también a las cosas finitas. Y entonces, digamos, la infinita actividad de la sustancia, la infinita potencia de existir, que se debe a su infinita esencia, pues de alguna manera se comunica a las propias cosas finitas, ¿no? Es por eso que podríamos decir, en toda cosa contingente, en toda cosa temporal, para Spinoza hay algo eterno. ¿Qué? Pues su esencia. La esencia de las cosas finitas es eterna. Aunque las cosas no sean eternas, pero la esencia de esas cosas es eterna y por eso puede escribir Spinoza en algún momento, sentimos y experimentamos que somos eternos. O sentimos y experimentamos la eternidad de nuestra esencia, nos eternos ese, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia de las cosas finitas es, cada una de las esencias de las cosas finitas es un grado de intensidad de la infinita potencia y eterna potencia de la sustancia. De tal manera que el movimiento filosófico que Spinoza quiere, es decir, por plantearlo una vez más en términos de movimiento, ¿no? De movimiento del pensamiento, pues el movimiento de pensamiento que Spinoza quiere promover en la ética, y del cual la propia ética es un ejemplo, ¿no? Es el movimiento, eso que llamaría Deleuze, es un término de Deleuze, no de Spinoza, el movimiento de la inmanencia, que el movimiento de la inmanencia es el movimiento de la explicitación de lo implícito. Bueno, las cosas finitas están envueltas, implícitas en la sustancia está de alguna manera encerrada, contenida en ellas, como la eternidad está aberrantemente contenida en las cosas temporales, y de alguna manera la tarea intelectual y moral del hombre en el mundo es conseguir desplegar esa eternidad que lleva implícitamente en sí mismo, ¿no? En este sentido hay, como también lo ha subrayado Deleuze, un paralelismo notable con Leibniz. Lo mismo habría que decir de las mónadas de Leibniz, que la tarea intelectual y moral de las mónadas es justamente el conseguir expresar, conseguir desplegar, conseguir explicitar esa infinitud que llevan implícitas, ¿no? Ahora, hay que estar precavido, digamos, contra una mala manera o una manera equivocada de pensar este movimiento de la explicitación. Creo que ya no puede haber confusiones, pero en fin, por si acaso. No podemos pensar que una manera de explicitar la eternidad o la infinitud que las cosas finitas llevan en su seno fuera, digamos, el despliegue de la existencia de estas cosas finitas en el espacio y en el tiempo. Eso, evidentemente, no es así. La eternidad, como tantas veces dice Spinoza, y hemos recordado hace un rato, no se explica por la duración. Es decir, la duración no puede explicar la eternidad no se expresa en la duración, la eternidad no se libera
en la duración, por decirlo así. Ni lo finito se puede, ni lo infinito se puede explicar por o en lo finito, ¿no? Como tantas veces y tan repetidamente y con tan profusión de ejemplos explica Spinoza en la carta 12 a Louis Meyer, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay paso de lo infinito a lo finito. Lo finito no explica nada, no expresa nada. De hecho, podríamos decir, salvo mejores entendedores, que lo que sí pasa en Spinoza es que la existencia misma es inexplicable. Y lo que nadie puede realmente comprender en el sistema de Spinoza es por qué las cosas finitas van y existen, ¿no? Esto es una cosa que yo, por lo menos en Spinoza, no he llegado a encontrar explicación de esto. Bueno, en todo caso, además es por esto que, debido a que la potencia de los modos finitos, como es solamente un grado de la intensidad infinita de la sustancia, pero es solamente un grado, es una potencia limitada. Es decir, a partir de un cierto... tiene un máximo y un mínimo, ¿no? A partir de un cierto umbral acaba y a partir de otro cierto umbral empieza. O sea, en todo caso, no tenemos que pensar este movimiento de la explicitación o de la expresión como el despliegue de las cosas finitas en el espacio y en el tiempo, sino que más bien tenemos que verlo al contrario. La verdadera expresión, al contrario, quiere decir que más bien es la eternidad la que explica la duración. Es decir, la eternidad está implícita en la duración, esa eternidad que es intensiva y no extensiva y que por no ser extensiva no puede medirla el tiempo, ¿no? Y solo cuando se percibe esta implicación, es decir, cuando se percibe que las cosas finitas en el fondo pertenecen a la propia sustancia, solo en ese momento se alcanza la eternidad. Y entonces sucede esta cosa extraña que mientras que una cosa dura, tiene una existencia finita, pues como decía antes, aberrantemente coexiste, digamos, en esa cosa, por una parte la duración temporal y por otra parte la eternidad, que es, digamos, algo que es inasequible al tiempo, ¿no? Esto hace posible que el gesto de Spinoza en la ética sea eso que he llamado hace un rato el movimiento filosófico, el movimiento de pensamiento, que ahora podemos llamar más técnicamente expresión, que es en el fondo el movimiento del que trata la ética de Spinoza, ese movimiento que va de la ignorancia a la sabiduría, es decir, de la imaginación, del modo de conocer inadecuado, a la intuición intelectual, al entendimiento intuitivo, al tercer género de conocimiento, o, en términos morales, de la servidumbre a la libertad, es decir, de un alma pasiva que es esclava de sus afectos a un alma activa que es dueña de sus pasiones, ¿no? Y que es, por lo tanto, está en plena posesión de todo su poder de pensar y de ser y de actuar, ¿no? Y desde luego también es el movimiento que va del miedo y la superstición a la alegría y, en última instancia, a la felicidad, ¿no? Y ese es el movimiento que, en rigor, cabría llamar expresión. Ahora, ¿por qué digo que hay un problema de la expresión para Deleuze que no para Spinoza? Quiero decir, ¿por qué esto es problemático? No digo que para Spinoza fuera sencillo, ¿no? Pero quiero decir que Deleuze tiene otro problema que no tenía Spinoza, sencillamente porque escribe y piensa en otro momento histórico y ha habido un abismo entre medias que no se puede rellenar de ninguna manera, ¿no? Claro, lo que Spinoza decía es, bueno, en los modos finitos que existen en la duración, que duran y que por lo tanto se pueden contar por el tiempo, eso que es su esencia eterna, su grado intensivo de participación en la sustancia, que es técnicamente lo que llama Spinoza el conatus, ¿no? Es decir, la afectividad, o lo que hubiera dicho Aristóteles, quizá potentia pasiva, la capacidad de padecer, de ser afectado, está siempre colmada por diferentes afecciones, pero mientras estas afecciones son afecciones pasivas, por lo tanto las cosas padecen por causa de otras cosas con las que se encuentran, como antes decíamos, pues esa eternidad que está implícita en ellas no puede desplegarse, no puede explicitarse, no puede expresarse.
Solo se puede llegar a esa explicitación o a esa expresión si el conatus alcanza, digamos, un estado tal, si la afectividad se puebla de afecciones activas, que es, digamos, esto que le hace ser, como antes he dicho también, dueño de su poder de existir, de obrar, de conocer, etcétera. Entonces, se siente parte de la sustancia, dice Spinoza, y deja de padecer por su causa. Se engancha, digamos, a la potencia infinita de la sustancia, tanto en el terreno del conocimiento como en el terreno de la acción y en el terreno de la existencia. Entonces, tiene que haber un paso de lo pasivo a lo activo. Tiene que haber un modo de progresar de la pasividad, de la servidumbre, de la ignorancia, del miedo, a la libertad, la felicidad, el conocimiento, y puede ser un modo, como dice Spinoza al final de la ética, en fin, dificilísimo y muy arduo, pero en todo caso tiene que haber un paso, ¿no? Y ese paso, en la propia explicación que da Deleuze de este asunto, son las afecciones alegres. Es decir, no es lo mismo que nuestra afectividad esté colmada por afecciones tristes, que son dan cuenta, digamos, son la expresión psicológica de una disminución efectiva de nuestra potencia de actuar. De tal manera que para Spinoza, que es un autor que, como ustedes saben, pues, en fin, para él el cuerpo y el alma son una sola y la misma cosa, vista de dos maneras o expresada con dos lenguajes, pues evidentemente no hay ninguna diferencia de fondo entre, por ejemplo, la tristeza y la enfermedad. La tristeza es lo que corresponde en el alma a esa disminución de la potencia de obrar, que es la enfermedad, y seguramente la máxima forma de tristeza es la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando el conatus se llena de afecciones alegres que señalan el tránsito de una menor a una mayor perfección, de alguna manera estas afecciones alegres hacen son pasivas, pero son alegres, hacen de puente entre las afecciones pasivas tristes, que son puramente, disminuyen nuestra potencia de obrar, y las afecciones activas, que son la meta que el hombre libre o el varón de ánimo fuerte, como dice Spinoza, se propone a lo largo de la ética, ¿no? Que son las que amplían, digamos, su potencia de ser y de conocer. Claro, esto de que haya un progreso de lo pasivo a lo activo resulta, yo creo, en fin, inevitablemente muy llamativo. ¿Por qué? Porque parece que se está presentando como si fuera un progreso gradual, se está presentando como si fuera una cuestión de grado. Lo que uno diría es una diferencia de naturaleza, es que la distinción entre lo activo y lo pasivo no es una distinción de grado, es una distinción de naturaleza. Pero en todo caso, digamos, este mismo problema lo encontramos, y no pensado con conciencia problemática, en muchos otros autores. Para empezar, una vez más, en Leibniz, ¿no? Cuando Leibniz presenta en sus ensayos de Teodicea el Palacio de los Destinos y dibuja aquella pirámide infinita donde están todos los mundos posibles, y en el vértice de la pirámide está el mundo real, parece que el paso de lo posible a lo real también es un paso gradual, es decir, como si lo real fuera el último extremo, la última concreción de lo posible. También una cosa que a nosotros, porque somos modernos, no puede dejar de resultarnos un poco extraño. Todavía en Bergson encontramos una cosa parecida. Cuando Bergson dibuja también la figura aquella del cono, donde la percepción es el último extremo, la punta de un cono que está constituido por la memoria, pasa un poco lo mismo. Tenemos la sensación que hay una diferencia de grado en lo que parecía ser una distinción de naturaleza. Y no digamos nada si ya, en el caso del mismo Bergson, nos desplazamos al problema de la materia y la memoria. Parece como si, en el fondo, la diferencia entre la materia y la memoria fuera, en última instancia, una distinción de grado y no de naturaleza. Bien, en todo caso, este paso era posible para Spinoza, porque para Spinoza, no porque él fuera Spinoza, sino porque vivía en el siglo XVII, y en esto, digamos, estaba completamente de acuerdo, por así decirlo. Era un presupuesto compartido, no solamente con todos los demás filósofos que se pudieran llamar racionalistas, sino también con los que se llamaban empiristas. O sea que era un presupuesto, por así decirlo, epistemológico o incluso epistémico en el sentido Foucaultiano, irrebasable, ¿no? Y este presupuesto es que el entendimiento, que es la facultad activa, y la sensibilidad, que es la facultad pasiva, no son dos facultades, sino una sola.
es decir, que es una misma continuidad y por lo tanto la diferencia entre entendimiento y sensibilidad es una diferencia de grado. Por eso se puede pasar de las afecciones, digamos, oscuras y confusas de la sensibilidad a las ideas claras y distintas del entendimiento. Se pueden convertir lo oscuro y lo confuso en claro y distinto. Claro, un empirista pensaría al revés, pero pensaría en la misma continuidad. Diría, bueno, como dice Hume, ¿no? Es decir, las ideas son copias de las impresiones. Es decir, pero en todo caso podemos hacer el tránsito de la impresión, que para el empirista naturalmente es lo más valorado, a la idea, que es lo más vago, lo más abstracto, lo más difuminado, ¿no? Pero hay una continuidad. Y esta continuidad, en el caso de Spinoza claramente, y en el caso de todos los racionalistas, está garantizada, pero vamos, no se puede decir mejor que garantizada, por la primera definición de la ética. Es decir, entiendo por sustancia aquella cosa de cuya esencia se sigue su existencia. O sea, es decir, es la continuidad de la esencia y la existencia, el hecho de que la sustancia existe por su propia esencia, que ahí sí que hay una transición fácil, por así decirlo, de la esencia y la existencia. Es por eso que se puede pasar no solamente de la esencia de la sustancia a su existencia, es decir, el argumento ontológico. Es por eso que se puede pasar del concepto a la cosa misma, y es por eso que, por ejemplo, Descartes podía pasar del cogito al sum, de la idea de que yo pienso a la idea de que yo existo. Se puede deducir la existencia a partir del cogito. Es decir, se puede transformar, como digo, lo oscuro y confuso y claro, en claro y distinto. Esa es la clave de bóveda, digamos, del pensamiento racionalista. Pero claro, a diferencia de Spinoza, Deleuze piensa después de Kant. Y Kant ha venido, en la historia de la filosofía, a hacer imposible justamente esa continuidad, trayendo a colación eso que él mismo llamaba alguna vez la distinción crítica. Es decir, llamando la atención sobre el hecho de que hay una ruptura entre el entendimiento y la sensibilidad y que la intuición y el concepto son representaciones que hunden sus raíces en facultades completamente dispares, que no tienen nada en común y entre las cuales no hay ninguna continuidad. Es decir, una intuición, por mucho que se aclare y se esclarezca, nunca se convertirá en concepto, y un concepto, por mucho que se matice, se concrete o se dibuje, no se convertirá nunca en intuición. Son dos representaciones completamente distintas. Y eso significa, no me voy a entretener porque son cosas muy conocidas, ¿no? Que hay ese mismo corte que corta, digamos, el entendimiento y la sensibilidad, es el corte que corta lo real y lo posible. Ya después de Kant no se puede hacer esa transición fácil de lo posible a lo real al estilo de cómo lo hacía Leibniz, y en el fondo pues eso es, digamos, la muerte filosófica de Dios, es decir, la destrucción del argumento ontológico, la destrucción del paso de la esencia a la existencia, de que de una esencia se pueda deducir una existencia. Claro, se podría decir, bueno, pero siempre sería posible, tan posible sería, que es lo que hicieron los idealistas y los materialistas post-kantianos, rechazar esa distinción crítica y decir, bueno, pues nos parece muy bien que Kant hiciera esto, pero nosotros queremos seguir siendo espinocianos y, por lo tanto, pues no vamos a seguir esta doctrina, ¿no? Y bueno, uno podría fácilmente hacer eso, que en el fondo forma parte de lo que hicieron, como digo, tanto los idealistas como los materialistas post-kantianos. Pero eso para Deleuze no es tan sencillo, y por eso hay un problema para Deleuze en este asunto. Eso para Deleuze es problemático y lo de saltarse a Kant es una cosa que Deleuze no puede hacer. ¿Por qué? Pues porque, como habíamos dicho ayer al final, Deleuze está empeñado en esta idea de conseguir una filosofía que sea plena y efectivamente moderna, y que eso significa además salir del espacio de la representación, que fundado por Platón y Aristóteles, etcétera, etcétera. Pero claro, moderna en Deleuze no significa, esto es una cosa que pasa un poco desapercibido leyendo a Deleuze, porque claro, estamos tan acostumbrados a que Kant sea el indicador de la modernidad en filosofía que se nos pasa un poco por alto la razón que tiene Deleuze para considerarlo así, que es muy diferente de la que se tiene en los manuales, ¿no? Y es que, Deleuze no acepta
ninguna definición de modernidad, cuando dice la filosofía tiene que ser moderna. Sí, pero ¿qué es la modernidad? Es decir, ¿de dónde sacamos la definición de modernidad? Es una definición, por ejemplo, sociológica. Y entonces vamos a medir la filosofía según se adapte a ciertos parámetros sociológicos que podamos establecer. Es una simple definición histórica. La modernidad es el tiempo que viene después de la Edad Media o después del siglo XVII, como se quiera situar, ¿no? Evidentemente, en ese sentido, digamos, se trata de concepciones externas a la filosofía que a Deleuze en este punto le importan un rábano, ¿no? Entonces, la idea de Deleuze más bien es que si la modernidad tiene que tener alguna significación como tiempo nuevo, es decir, si modernidad significa de verdad un tiempo nuevo y no solamente otra etapa que viene después de la anterior y de la anterior, pero en el fondo es el mismo tiempo. Si de verdad hay un tiempo nuevo, tiene que llevar aparejada una nueva manera de pensar el tiempo, una nueva experiencia del tiempo y, en suma, una nueva temporalidad. Y eso es lo que he resumido en esa expresión un poco formulística de que la concepción de un tiempo nuevo es inseparable de una nueva concepción del tiempo. Claro, esto, pues un poco con lo que decíamos ayer, se puede entender un poco mejor, porque ¿qué es el tiempo antiguo? Ese que Deleuze llamaba, o llama algunas veces, cronos. Ese tiempo que es la medida del movimiento, que depende del movimiento, depende de los móviles que están, del tiempo de la fisis, decía, y que se atiene a la forma privilegiada del presente, etcétera, etcétera. Bueno, si la modernidad... Vive Dios, esto hemos ido en otro sentido. Si la modernidad tiene como tarea en filosofía escapar a la representación, desprenderse de la subordinación del tiempo al movimiento, este es el punto en el que Deleuze considera que Kant es el que ha hecho el auténtico y genuino giro copernicano. Es decir, Deleuze es el que Kant es el que ha desprendido, es el que ha desatado el tiempo de todos sus vínculos con los contenidos cualesquiera que ocupaban ese tiempo, ¿no? Es decir, el tiempo en Kant obviamente no está subordinado al movimiento, sino que es todo lo contrario. Solo podemos pensar en movimiento, solo podemos experimentar el movimiento del cambio porque previamente experimentamos el tiempo. De manera que es una auténtica inversión del aristotelismo, realmente expresado en estos términos, ¿no? Y ese es, como digo, el giro copernicano que interesa a Deleuze, pero esto que interesa a Deleuze no quiero decir solamente que es en el que Deleuze está interesado, sino que le interesa como cuando dicen los cirujanos que hay una bala que interesa al intestino. O sea, es decir, esto es lo que le llega de verdad al alma, digamos, en su lectura de Kant, ¿no? Entonces, ese corte que establece Kant, del que hemos hablado hace un momento, entre la intuición y el concepto, cuando pone el entendimiento y la sensibilidad como dos orillas de tierras completamente diversas, es el que, por una parte, corta especulativamente la cabeza de Dios en la historia de la filosofía y libera el tiempo de las ataduras que lo encadenaban al movimiento circular, avalado por un Dios que vigilaba, digamos, que el ciclo se mantuviese siempre girando adecuadamente, y cuando esto no era así, pues venían los dioses con su violencia sagrada a restablecer el orden del destino, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y además atestiguado ese tiempo por un sujeto que decía ahora, acompañando con el latido de su alma, digamos, el pulso del universo. Entonces, es por este motivo que evidentemente no puede de ninguna manera desentenderse de Kant tan fácilmente, puesto que ha concedido a Kant este privilegio, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Kant al establecer, digamos, esta forma del tiempo que ya no tiene medida común con el tiempo antiguo, es, digamos, cortar también por la mitad, no solamente la intuición y el concepto, sino abrir una fisura en el propio sujeto. De tal manera que ya no se puede dar ese salto tan brillante que daba Descartes del cogito al sum, del pienso al existo. Ahora, como dice Kant, yo pienso es sí una determinación, pero es una determinación sin el menor concepto.
Y para que esa determinación determine algo, para que de verdad el yo pienso pueda determinar un yo existo, tenemos que encontrar una forma de determinación. Y la única forma de determinabilidad de la existencia es el tiempo. Por tanto, eso de que el sujeto existe como una sustancia, pues ya no es posible sostenerlo. Esto es lo que dice Deleuze. La respuesta de Kant es célebre. La forma bajo la cual la existencia indeterminada es determinable por el yo pienso es la forma del tiempo. A la determinación y a lo indeterminado hay que añadir la forma de lo determinable, es decir, el tiempo. Y añadir es todavía un término equívoco, porque se trata más bien de diferenciar, de interiorizar la diferencia en el ser y en el pensamiento. De un extremo al otro, el sujeto está como atravesado por una fisura, está escindido por la forma pura y vacía del tiempo. Una falla o una grieta en el sujeto, una pasividad en el yo, eso es lo que significa el tiempo. O sea, solo el tiempo puede reunir, digamos, el yo pienso con el yo existo, permitir que el primero determine al segundo, pero solo al precio, digamos, de un desfase entre los dos que elimina para siempre la posibilidad de una identidad sustantiva, ¿no? El tiempo es lo que disocia la esencia de Dios de su existencia, es la cesura que atraviesa el sujeto, es la diferencia que separa al sujeto de sí mismo, igual que es lo que media entre los puntos A y B de la flecha de Bergson de la que hablábamos ayer. Entonces, es muy fácil percibir lo que comenzábamos diciendo ayer a propósito de la perplejidad de los comentadores de Deleuze en este punto, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que se percibe inmediatamente? Pues que hay una incompatibilidad que todos hemos aprendido entre los manuales de historia de la filosofía entre Kant y Spinoza, y que la distinción que hace Kant entre lo empírico y lo puro pues no tiene nada que ver con la distinción que hace Spinoza entre la duración y la eternidad, por ejemplo. Y que, digamos, pues, una posición metafísica como la de Spinoza es inconmensurable con una posición crítico-trascendental como es la de Kant. Y entonces, pues claro, sería muy natural decir, bueno, pues hay dos Deleuze, un Deleuze metafísico y otro Deleuze trascendental. Hay un Deleuze spinoziano y un Deleuze kantiano, y entre ellos, digamos, la tensión interna es tan fuerte, tan insoportable, que nos obliga a elegir uno y desechar el otro. Seleccionando ciertas obras con preferencia sobre otras o distinguiendo en cada obra diferentes aspectos, etcétera. Pero, digamos, eso es un poco reducir lo desconocido a lo conocido. Eso es un intento de reducir a Deleuze a Spinoza o reducirlo a Kant. Claro, como Deleuze, antes de presentarse a sí mismo como filósofo, se ha presentado disfrazado de historiador de la filosofía, digamos, puede existir la sospecha de que entonces, digamos, Deleuze se ha cocinado una historia de la filosofía, se ha cocinado unos Spinoza, unos Kant, unos etcétera, para superar esa presunta y profunda incompatibilidad que, si se pusiera de manifiesto, le rompería, digamos, el sistema en dos mitades. Bueno, eso a lo mejor es verdad, o sea, no estoy en condiciones de negarlo, ni creo que tenga mucha importancia negarlo. Es decir, el Kant de Deleuze no es el Kant de la historia de la filosofía, eso es innegable, y eso vale para Kant y vale para todos los demás autores que desempeñan algún papel destacado en el pensamiento de Deleuze. Pero esa objeción, digamos, tiene limitaciones internas muy conocidas y muy antiguas, ¿no? Desde los comienzos de la historia de la filosofía, pues uno leyendo a Aristóteles diría, caramba, el Platón de Aristóteles, por no hablar de los pensadores helenísticos, no es el verdadero Platón. Pero, aunque no sea verdadero Platón, ese falso Platón ha desempeñado un lugar insustituible en el propio desarrollo del pensamiento de Aristóteles, del helenismo, etcétera, etcétera. De tal manera que no se puede considerar simplemente un error de bulto, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del Platón medieval cristianizado o del Platón de Nietzsche. Tampoco el Platón de Nietzsche es el verdadero Platón, ¿no? Sabemos que el Kant de Heidegger no es el verdadero Kant y que el Nietzsche de Heidegger no es el verdadero Nietzsche y que el Spinoza de Schelling no es simplemente Spinoza, o que el Aristóteles de Tomás de Aquino no es simplemente Aristóteles, y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo
tenemos la sensación de que esas, entre comillas, falsificaciones, además de que por sí mismas presentan un interés filosófico innegable, independientemente de su verdad textual o literal, hacen emerger en esos autores así, entre comillas, falsificados, una problemática de la cual no se puede simplemente decir les es ajena, no tiene nada que ver con ellos. No. Suministra a los lectores la oportunidad de volver a leer a esos autores, liberándolos de la imagen estereotipada que teníamos de ellos y, por así decirlo, a pesar de las mutilaciones que comportan los pseudo-Nietzsches o los pseudo-Aristóteles o los pseudo-Platones, nunca son suficientes para decir que, hombre, si son cosas hechas con una mínima dignidad, ¿no? que sean irrelevantes, ¿no? Entonces, todo esto se remite al problema que Deleuze, cuando da cuenta del pensamiento de un filósofo, pues pretende ser fiel, pretende confiar en ese filósofo. Entonces, si nosotros queremos hacer lo mismo, no podemos empezar por reducir el pensamiento de Deleuze a algunos factores ya conocidos, sea Spinoza o Kant, ni siquiera el Spinoza de Deleuze o el Kant de Deleuze, porque entonces nos privamos de la posibilidad de captar lo que verdaderamente hay de novedoso en este asunto. Entonces, en lugar de decir, con respecto a Kant, que tiene desde luego una relación complicada con Deleuze, Deleuze, a diferencia de lo que, por ejemplo, hizo Hegel, pues no le reprocha a Kant el haber arrinconado la metafísica o otras cosas, ¿no? Sino que tampoco le acusa, por ejemplo, como hará Schelling, de haber truncado demasiado rápido la antigua unidad del entendimiento y la sensibilidad, sino que, lejos de acusarle de ser excesivo, lo que le acusa es de ser insuficiente, ¿no? Y ya desde la época de Nietzsche y la filosofía, Deleuze entiende que esa insuficiencia de Kant, es la razón de que también el kantismo tenga que verse afectado por ese movimiento de inversión, que es el movimiento del pensamiento de Deleuze y que invierte, por así decirlo, todo lo que toca, ¿no? Decía en Nietzsche y la filosofía, Nietzsche, en la genealogía de la moral ha querido rehacer la crítica de la razón pura. Esto es una declaración que, en fin, cuando uno la lee por primera vez, pues piensa que ha sido escrita por alguna persona en estado de calentura muy avanzada y que dice, bueno, desde la genealogía de la moral ha querido hacer la crítica de la razón pura. En fin, pero luego uno se va a la genealogía de la moral y resulta que la genealogía de la moral empieza diciendo algo así como nosotros mismos, los que conocemos, somos unos desconocidos para nosotros mismos. Que es un poco lo mismo que como empieza la crítica de la razón pura, ¿no? Es decir, que vamos a ver si antes de ponernos a conocer nos dedicamos a investigar este instrumento con el cual decimos que conocemos las cosas y que mira por dónde somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces, sigue un poquito, me salto. ¿Y en qué se ha convertido la crítica después de Kant, desde Hegel hasta Feuerbach, pasando por la famosa crítica? Bueno, esto ya se nos ha olvidado a todos. Resumiendo, en la dialéctica. En definitiva, la relación de Nietzsche con Kant es análoga a la de Marx con Hegel. Para Nietzsche se trata de volver a asentar la crítica sobre su base, como para Marx la dialéctica. La crítica no habrá hecho nada mientras no haya alcanzado a la propia verdad, al verdadero conocimiento y a la auténtica moral, a la verdadera religión. La filosofía trascendental descubre condiciones que permanecen aún exteriores a lo condicionado. Los principios trascendentales son principios de condicionamiento, no de génesis interna. Exigimos una génesis de la propia razón y también una génesis del entendimiento y de sus categorías. Queremos saber de dónde vienen las categorías del entendimiento. Entonces, y eso, digamos, solo podemos hacerlo con Nietzsche, ¿no? La idea es, por tanto, para Nietzsche, su enemigo es Hegel, según Deleuze, pero la relación que tiene con Kant no es una relación de enemistad, sino de rivalidad, ¿no? Es decir, Nietzsche quiere ponerse en el lugar de Kant para que así no tenga que haber Hegel, ¿no? Para que no tenga que haber dialéctica. Entonces, eso es interesante por una parte, pero todavía podemos precisar un poco más el indicador de la problemática relación que Deleuze mantiene con Kant, ¿no? En el libro que escribió con Félix Guattari, que es la filosofía,
se comienza la exposición con una declaración de principios aparentemente kantiana. Se pasa por diferentes definiciones de cómo se podría definir lo que es la filosofía. Bien. Y después de dar unos cuantos mandobles, dice, bueno, solo hay una definición que podemos considerar decisiva. Y esta definición es, la filosofía es conocimiento por conceptos. Claro, entonces uno dice, bueno, esto es Kant, ¿no? Es exactamente Kant. Pero inmediatamente, o sea, a renglón seguido, punto y seguido, esta declaración se convierte en una declaración de guerra contra Kant. Porque sigue diciendo, pero no hay por qué contraponer el conocimiento por conceptos a la construcción de conceptos en la experiencia posible o en la intuición. Claro, estas frases, así diseminadas, están dirigidas ostensiblemente contra el apartado de la crítica de la razón pura que se llama disciplina de la razón pura en su uso dogmático. Y más exactamente con el apartado que se llama doctrina trascendental del método, ¿no? Al que pertenece ese parágrafo. Entonces, ahí dice Kant, bueno, hay una gran diferencia entre el uso discursivo de la razón por conceptos y el uso intuitivo de la razón por construcción de conceptos. Lo primero es el de la filosofía y lo segundo, solo y exclusivamente de la matemática. En filosofía no puede haber construcción de conceptos. ¿Por qué? Pues porque el matemático puede construir sus conceptos. ¿A qué está llamando Kant construir conceptos? Bueno, pues es decir, el matemático construye el concepto de círculo al hacer intuible en una figura todas sus propiedades universales. Es decir, el círculo, por una parte, es un objeto, uno diría, particular, aunque es un particular un poco extraño, pero por otra parte es un universal. Es decir, con esa figura tenemos, digamos, todas las propiedades universales del círculo. Los signos que utiliza el matemático coinciden perfectamente con su significado, con el concepto de círculo. Expresan intuitivamente, pero exhaustivamente, en una figura concreta, las notas universales y necesarias del concepto de círculo. Y a esto es a lo que llama Kant, a esto que hacen los matemáticos, la producción originaria del concepto. Y este procedimiento es el que una y otra vez Kant le niega a la filosofía. Bueno, cuando la filosofía hace esto, produce fantasmas. Claro, ¿qué es lo que dice Deleuze? ¿En qué es la filosofía? De Guattari. El concepto no está dado, se crea, hay que crearlo, no se forma, se pone a sí mismo en sí mismo, autoposición. Lo que depende de una libre actividad creativa es también lo que se pone a sí mismo, independiente y necesariamente. Nada conoceréis mediante conceptos a menos que primero los creéis, es decir, los construyáis en una intuición que les sea propia. Claro, esta contienda no es tan rara si uno piensa que ese texto de Kant al que antes he aludido está expresamente escrito por Kant contra el racionalismo dogmático, contra todos aquellos que son partidarios de utilizar el método matemático, o como se decía en el 17, geométrico en filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que decía Descartes? Bueno, tenemos que conseguir utilizar en metafísica el mismo método que los geómetras, pero esta vez nosotros no solamente con figuras y círculos y triángulos, que son después de todo entidades imaginarias, sino con las cosas mismas que tienen existencia extramental, ¿no? Bien, eso, digamos, cuando Deleuze escribe su libro sobre Spinoza, se refiere muy especialmente a la importancia de que las definiciones spinozianas son o pretenden ser genéticas. Es decir, que no solamente describen discursivamente un concepto, sino que nos enseñan cómo generarlo. Igual que cuando aprendemos a dibujar el círculo o el triángulo o la pirámide, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que, según Kant, no se puede hacer. El mundo sabe, pues al final de la estética trascendental, Kant dice, nosotros, los seres humanos, el tipo de intuición que tenemos es una intuición que no es originaria, es decir, que es una intuición meramente sensible, es finita, depende del objeto, es decir, no podemos intuir nada a menos que se nos dé el objeto en la experiencia. Es decir, nuestra intuición es pasiva, es receptiva, tiene que recibir una afección del objeto para que este objeto se dé y no puede dar
crearse a sí misma sus propios objetos. No puede ser una intuición creadora como sí lo sería la de Dios, ¿no? Es una intuición derivada. Por eso nosotros los humanos no podemos tener intuición intelectual, que era el tercer género superior de conocimiento del que hablaba Spinoza. Entonces, digamos, nadie puede tener una intuición que corresponda a un concepto de realidad más que partiendo de la experiencia, ¿no? Es decir, de otra manera es imposible. El entendimiento puede ampliarse todo lo que se quiera, pero nunca llegará a ser intuitivo, nunca llegará a ser una intuición, y la intuición puede aclararse todo lo que se quiera, pero nunca llegará a ser intelectual, siempre será intuición sensible. Y en eso consiste la finitud del conocimiento humano. Entonces, esa disciplina que Kant impone a la razón, es decir, no se puede proceder de esta manera en filosofía, solo en matemáticas, porque no se puede construir la existencia, ¿no? La existencia no es construible. Esa limitación, digamos, que impone Kant en la disciplina de la razón pura, han luchado por superarla, digamos, pues, en fin, todo el mundo, ¿no? Eso lo dice Deleuze muchas veces, es un denominador común de todo el pensamiento postkantiano, que, como mucho después hará también el propio Deleuze, pues creyó encontrar en eso que Kant llamaba la imaginación el secreto de esa construcción de conceptos, de esa producción originaria del concepto, que Fichte considerará como una actividad inconsciente del espíritu. Schelling hablará del arte de la construcción, ¿no? Y por no hablar de Hegel, que también, digamos, emplea el aspecto reflexivo de la imaginación para superar la diferencia entre intuición y concepto, ¿no? Claro, dice, bueno, ¿y no podríamos añadir el nombre de Nietzsche a esta lista, ¿no?, de los que se han indisciplinado contra Kant, ¿no? A lo mejor, pero hay una diferencia específica de Nietzsche frente a los idealistas, ¿no?, a los que nunca ha dejado de ver como sus enemigos, ¿no? Y es que, por decirlo de esa manera, lo que los idealistas pensaban alcanzar por elevación hacia un punto de vista superior al sujeto y al objeto, superior a la distinción entre intuición y concepto, Nietzsche se propone lograrlo mediante un descenso, que virtualmente es un descenso a los infiernos, a lo inferior, ¿no? Y Nietzsche sigue viendo en la distinción kantiana de entendimiento y sensibilidad, concepto e intuición, un análogo de la división platónica entre mundo sensible y mundo inteligible, y, digamos, él se alía con lo inferior, por decirlo de esta manera, para destruir por completo la ilusión que todavía persistía en los sistemas idealistas de que se podía alcanzar un mundo verdadero, ¿no? Entonces, como le acabamos de escuchar a Deleuze, parece que la genealogía de Nietzsche sería ese método que consigue, lo que no podía conseguir Kant, porque había decidido que ese asunto de construir conceptos en filosofía no se podía acometer, ¿no? Es decir, la pregunta ¿de dónde vienen los conceptos? Es decir, ¿por qué la experiencia se nos da exactamente como se nos da? ¿De dónde vienen las categorías del entendimiento? Claro, uno, la primera vez que lee la crítica de la razón pura, se ilusiona mucho con ese apartado que se llama deducción de los conceptos del entendimiento, pero luego resulta que deducción no es eso. Digamos que esta pregunta es una pregunta que Kant ha enterrado cuando ha condenado a la cosa en sí a permanecer en el terreno de lo incognoscible, por lo menos para la razón teórica, ¿no? Está en unos misterios insondables, seguramente tiene algo que ver con la imaginación, pero en fin, como la imaginación es una actividad, es una facultad que para Kant trabaja a espaldas de la conciencia, pues de esto no podemos saber nada. Entonces, Deleuze resucita esta pregunta cuando dice, bueno, hay que interrogarse por algo así como una fuerza de imaginar, él nunca diría fuerza de imaginar, pero en fin, para entendernos, que está presente ya en las cosas reales, ¿no? El sentido común, expresado en términos kantianos, es la concordia de las facultades, cuando la imaginación concuerda con el entendimiento y el entendimiento con la sensibilidad, y tenemos la maravillosa posibilidad de hacer un juicio y poder juntar un concepto con una intuición y todas esas cosas, ¿no? Ahora,
podemos imaginarnos esto un poco deleuzianamente, digamos, al modo como Deleuze lo plantea en la lógica del sentido, como si el entendimiento y la sensibilidad fueran dos series, una serie de conceptos por una parte, una serie de intuiciones por otra parte, heterogéneas, como quiere Kant, forzosamente heterogéneas, que existe diferencia de naturaleza y no de grado entre ellas, pero que sin embargo misteriosamente tienen algo en común, ¿no? Eso que el propio Kant llamaba una desconocida raíz común. Ese algo en común, que no reduce ni elimina la heterogeneidad del entendimiento y la sensibilidad, es la imaginación, que recorre, digamos, las dos series, que va de una serie a la otra como una casilla vacía, la casilla vacía que el entendimiento deja en el concepto para que la intuición lo llene y que la intuición deja para que el concepto la ilumine, ¿no? Y que asegura su convergencia, que asegura que se pueda mantener el sentido común. Y esa concordia del eje melódico de la sensibilidad con el eje armónico de las categorías del entendimiento se apoya en una cosa todavía más profunda, de la que Kant habla en la crítica del juicio, es decir, ese ritmo vital insondable, que es el pulso de la vida, el sentimiento de placer y dolor como concordia de las facultades. Pero ¿y cuando la imaginación, como sucede en el caso de lo sublime, que es lo que les salva de Kant siempre, ¿no? ¿Qué pasa cuando la imaginación encuentra un límite? Cuando la imaginación es forzada hasta su propio límite y se topa de bruces con eso que no se puede imaginar, con lo que carece de configuración de límites, aunque no sea infinito. Entonces es cuando se produce algo así como la discordia de las facultades, ¿no? Las series empiezan a diferir de tal manera que la intuición deja de concordar con el concepto y la imaginación, en lugar de organizar el acuerdo entre las dos, produce una disonancia que es también como una arritmia del compás del alma, como una sacudida, dice Kant, una especie de colapso, que para Deleuze es el punto de génesis, el nudo genealógico del cual procede el sentido común y por tanto también es su punto de fuga, ¿no? Es esta idea de que es la discordia de las facultades lo que hace posible su concordia, ¿no? Bien, por eso en todo caso no hacía falta mucho argumento para demostrar que todo intento de pretender de reducir a Deleuze a Kant pues es completamente imposible de llevar a cabo. Pero ¿y qué pasa con Spinoza? Digo, por si alguien ha pensado que se podía reducir a Deleuze a Spinoza. Bueno, podemos decir, Spinoza decía que en cada una de las cosas hay una mitad temporal y una mitad eterna, ¿no? Que si según lo pensemos desde la perspectiva de la duración. Y Deleuze distingue también en las cosas reales una mitad actual, dice él, es decir, la empiricidad de la cosa que se adapta a las condiciones de la experiencia posible y que se encuentra definida por su lugar y por su tiempo, y otra mitad que es una mitad virtual, ¿no? Que Deleuze llama dinamismo. Todo esto es una lucha que tiene Deleuze para no utilizar términos emparentados con la imaginación. A veces incluso dice esquema, ¿no? Que no se puede decir más claro que es una obra de la imaginación. Pero dinamismo, dramatización, pero bueno, está hablando de algo que está emparentado con la imaginación, ¿no? Y que es irreductible, eso virtual, es irreductible tanto a la actualidad de lo empírico como, por supuesto, a la trascendentalidad de lo posible, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo virtual, ¿no? Y lo actual, al contrario de lo que sucede con lo real y con lo posible, sí que difieren por su concepto. Lo real y lo posible, como muy bien decía Kant, no difieren por su concepto. Es decir, es muy diferente tener $20 reales que $20 posibles, pero no es una cuestión de concepto. Es una cuestión de tener o no tener $20, ¿no? Lo virtual, sin embargo, no es lo posible, sino aquello que hace real lo real y por tanto de la misma manera que el espacio y el tiempo no pueden estar en el espacio y en el tiempo, pues nunca se realiza del todo porque su modo de ser real consiste justamente en no ser actual, pero lo virtual no es irreal,
es una forma de realidad diferente de la actualidad. La mano virtual embrionaria que algunos biólogos ven como el origen de la mano finalmente actualizada en un órgano de un organismo, el que sea, la mano actual no anula del todo nunca ese embrión. Entonces, las dos mitades del objeto, quiero decir, en Deleuze, desde luego no son lo empírico y lo trascendental, pero tampoco son lo eterno y lo temporal como eran en Spinoza, ¿no? Hay algunos autores, muy especialmente es el caso de Alain Badiou y de Slavoj Žižek, que han convertido a Deleuze en un defensor de la eternidad, ¿no? Una cosa un poco extraña, ¿no? No sé si es una cosa como de un poco de mala fe, ¿no? Es verdad que en algunos textos de intervención así puntual escritos por Deleuze, pues siempre puede haber algún malentendido, ¿no? Por ejemplo, hay un texto firmado con Guattari titulado Mayo del 68 nunca tuvo lugar, en donde pues decía Deleuze y Guattari decían en los fenómenos históricos como la Comuna de París o Mayo del 68 siempre hay un elemento irreductible a lo histórico, irreductible a lo actual. Bueno, y alguien puede pensar que a lo mejor pues eso es algo así como algo eterno, ¿no? Desde luego, si nos vamos a las obras mayores de Deleuze y sistemáticas, eso no pasa nunca, porque es verdad que Deleuze contrapone en la lógica del sentido a Ion y Cronos, pero no está contraponiendo lo temporal a lo eterno. Ion es eterno, es una eternidad, y Cronos otra, pero son igual de eternos lo uno que lo otro. O sea, no hay, no es la contraposición entre lo eterno y lo temporal, no funciona de esa manera en Deleuze, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que por lo menos en el caso de Badiou, pues eso tiene que ver con cuestiones políticas y el intento de salvar una especie de acuerdo final con Deleuze en la eternidad de la verdad del comunismo y cosas así que no son del caso. Bueno, entonces, digamos, en esas, lo que quiero decir y a donde iba es a que esta idea de hacer un Deleuze spinoziano que han seguido pues muchos autores, es una idea igualmente peligrosa que la de hacer un Deleuze kantiano, que es menos tiene menos incondicionales, ¿no? Pero en el fondo, digamos, nos sitúa, o sea, lo que no quiero de ninguna manera es reducir el problema. Es decir, el problema que tiene Deleuze antes de empezar a escribir todavía diferencia y repetición, para conciliar estas dos cosas que son inconciliables. Por una parte, lo que él siente con una necesaria obediencia a Spinoza, y lo que, por otra parte, pues siente como una necesidad de aceptar, digamos, las limitaciones de Kant. Como ya he dicho, Deleuze elude constantemente el término imaginación y lo sustituye por esquematismo, diagrama, dinamismo de dramatización, etc. Yo creo que me he saltado una... Sí. Pero siempre, digamos, se acaba refugiando en la actividad de creación, en donde, entre otras cosas, se ventila la creación de conceptos y, por lo tanto, la constitución del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, cuando Deleuze habla de una intuición que se desliga de lo empírico, de lo actual, de lo presente, para devenir virtual, bueno, eso solo puede ser imaginación, ¿no? Como digo, aunque él no lo quiera dar ese nombre por razones respetables, y además imaginación trascendental, como él dirá ya en sus últimas obras, creación de espacios y de tiempos, invención de nuevas condiciones de posibilidad, de nuevas posibilidades de vida, de pensamiento, fabricación de una nueva sensibilidad, ¿no? Entonces, el concepto viene a llenar o a satisfacer las exigencias de estos espacios y de estos tiempos nuevos, pero esto, en lugar de suponer una homogeneización de la intuición y el concepto que violaría la prohibición kantiana, sin embargo la reafirma, porque el pensamiento, por lo menos en Deleuze, nunca se ejerce simplemente merced a la buena voluntad del pensador.
El pensamiento crea conceptos, pero crea conceptos forzado por algo exterior. Es decir, no es una cosa que uno se proponga de una manera voluntaria, metódica y deliberada. Se crea un concepto cuando no se puede hacer otra cosa para sobrevivir, ¿no? Es decir, que el impulso para la creación de conceptos viene de algo exterior al concepto. Y ese algo exterior al concepto, como digo, aunque Deleuze no lo quiera llamar así de momento, no puede ser otra cosa más que la imaginación creadora, ¿no? Y por lo menos, como digo, a la altura de estas obras que estamos mirando, ¿no? Y de esa manera, digamos, al decir la creación de conceptos siempre procede de un impulso que es básica pero radicalmente exterior al concepto, se mantiene todavía la irreductibilidad kantiana de la intuición del concepto. Es decir, todavía no se puede nunca perder de vista, digamos, el desnivel entre intuición y concepto. Y no se puede ni siquiera hasta las últimas obras de Deleuze. No es lo mismo el plano de inmanencia que el plano del entendimiento, el plano de la creación de conceptos. O sea que, como digo, Deleuze no se puede reducir a Spinoza, ¿no? Él decía, ya lo dije ayer, Deleuze, que la manera que él utilizaba la historia de la filosofía pues era una especie hacía de ella una especie de sistema de relevos. Esto es una de las cosas más simpáticas que dijo, porque luego dijo también lo del collage y todo eso, que también ha creado muchas víctimas. Pero bueno, en todo caso, como digo, es un poco raro lo de los relevos, porque, como recordaba ayer, pues relevo, decía Derrida, que era la manera correcta de traducir eso que llamaba Hegel Aufhebung, superación, y en realidad en la filosofía de Deleuze no hay superaciones históricas, ¿no? Como veremos, creo, rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para Deleuze la historia siempre es la historia de lo actual. Cuando digo de lo actual, quiero decir de la historia de lo que alguna vez fue actual o presente, siempre se hace desde el punto de vista privilegiado del presente y, por tanto, igual que le sucede a la representación abstracta del movimiento, según decía Bergson, pues la historia es incapaz de registrar y de concebir el devenir, el verdadero movimiento, el verdadero cambio. La representación abstracta del movimiento, como decía Bergson en la cita que leíamos ayer, que traiciona el movimiento cuando lo descompone en puntos, en paradas, pues la historia, que es una de las concreciones especiales de la representación, tampoco comprende ni contiene, para Deleuze, los procesos de creación o de innovación que definen lo más propio de cada época. Lo que cada época tiene de verdadero cambio con respecto a lo que ya ha pasado, ¿no? Y esas innovaciones, esas creaciones que concentran el verdadero movimiento y que constituyen lo auténticamente memorable, a diferencia de lo que les pasa a los sucesos históricos y a las edades historiográficas, nunca caducan y nunca envejecen, según dice Deleuze, sino que se conservan, por así decirlo, archivadas, un poco como los estratos geológicos en un terreno milenario, ¿no? Como ya sabemos y hemos dicho muchas veces, Deleuze asigna a la filosofía la tarea, una tarea que la historiografía no sería para él capaz de realizar, de captar esa novedad de su tiempo, es decir, de captar el movimiento o el devenir de su tiempo. A veces, que lo hace bajo el título que para Deleuze tiene una resonancia nietzscheana de diagnóstico. El filósofo tiene que hacer un diagnóstico de su tiempo en ese sentido. Y eso es perfectamente coherente con el hecho de que para Deleuze el movimiento característico del pensamiento, en el sentido filosófico de pensamiento, que es la creación conceptual, este movimiento es un devenir. Y hacer filosofía es crear conceptos, pero la creación de conceptos es un movimiento del pensamiento que entraña un desprenderse de la continuidad cronológica, histórica de la actualidad, una especie de desactualización o de inactualización, y por tanto ese gesto no puede más que ser solidario de ese otro gesto por el cual el propio tiempo despega, ¿no? Afirma su novedad mediante una discontinuidad con respecto a la historia. Es decir,
dicho más claramente, la actividad filosófica implica una afinidad, una resonancia con la innovación característica de su tiempo, y por eso involucra una capacidad especial de diagnóstico de ese tiempo, porque conecta o sintoniza, por así decirlo, con esa innovación. Que esta afirmación que acabo de hacer y que hace Deleuze pueda considerarse como una manera de obedecer la consigna hegeliana de que la filosofía ha de poner su tiempo en conceptos, pues es verdad, pero también es verdad que supone una profunda desobediencia a Hegel, porque se trata de un tiempo que se hurta a la historia, que eso no le gustaría tanto a Hegel, supongo. Los conceptos son las innovaciones, las creaciones propias del pensamiento, y la filosofía es, por así decirlo, el conjunto de esas creaciones. Desde un punto de vista histórico, las innovaciones solo pueden aparecer como anacronismos, de la misma manera que el movimiento desde la representación, el cambio, solo puede verse como algo impuntual, retrasado o adelantado, pero nunca a punto, ¿no? Nunca en punto. Y por eso, a la hora de argumentar públicamente, en una ocasión en la que tenía que argumentar públicamente porque convenía releer a Nietzsche en 1967, cuando, digamos, fue un poco con Michel Foucault el presentador de la nueva edición de las obras completas de Nietzsche en su edición francesa, pues Deleuze recurre a la noción de lo intempestivo, de lo inactual, y sitúa a Nietzsche en las antípodas de Hegel, diciendo que lo que, digamos, el mensaje de Nietzsche es también en esto completamente contrario al de Hegel, porque lo que viene a decir Nietzsche es que nunca la historia puede ser la última instancia. Nunca la historia puede ser la solución, el último tribunal, digamos, que determine lo que son las cosas. Y cuando hace su, digamos, definitivo homenaje a Michel Foucault en 1988, en la que fue su última intervención pública, pues Deleuze vuelve a defender ese concepto de lo intempestivo, citando un pasaje de la Arqueología del Saber que no voy a leer porque es muy largo, ¿no? Pero hay una cosa que sí que decía Deleuze sobre Foucault y que creo que es pertinente en este punto, ¿no? Foucault dice de sí mismo que hace estudios históricos, pero que no hace trabajo de historiador, que no tiene un oficio de historiador, sino que, bueno, aunque haga trabajos históricos, hace oficio, esto no lo dice Deleuze, pero lo añado yo, de arqueólogo, digamos, ¿no? Y eso para Deleuze quiere decir de filósofo, ¿no? Entonces, es interesante esto porque, claro, la arqueología puede considerarse como una ciencia auxiliar de la historiografía, ¿no? Pero también puede notarse que ¿a dónde llamamos a la arqueología? ¿Y cuándo la arqueología adquiere relevancia? Pues allí donde en rigor no hay historia. Luego vendrá la historia a recomponer, digamos, los hallazgos arqueológicos y a recomponer la serie y la cadena temporal y poner las cosas en su sitio. Pero de hecho hablamos de un descubrimiento arqueológico cuando aparece algo que no cuadra con la secuencia historiográfica establecida o convencionalmente considerada como válida, ¿no? Bueno, se diría que algo parecido, desde luego, ocurre con las investigaciones de Foucault, que parece que también tiene descubrimientos un poco extraños e inesperados a la luz de la forma convencional como se cuentan las historias. Pero lo que yo quería llegar es que esto también podría decirse del trabajo de Deleuze. Es decir, podría decirse, Deleuze hace estudios históricos, es decir, monografías de historia de la filosofía, pero no hace trabajo de historiador de la filosofía, porque Deleuze contrapone el devenir filosófico, el tiempo de la filosofía, a la historia de la filosofía, definida, como él la definió alguna vez, como aquello que impide a la gente pensar, aquello que impide alumbrar conceptos nuevos, ¿no? Y si la arqueología era una metáfora del trabajo filosófico de Foucault, pues, digamos, la geología es una metáfora que le gusta a Deleuze para definir su propio trabajo filosófico, cuando dice que el tiempo de la filosofía es un tiempo estratigráfico.
en el cual el antes y el después solo indican un orden de superposiciones. Ciertos caminos, movimientos, no adquieren sentido ni dirección más que como atajos o revueltas de otros caminos borrados. Una variación de curvatura solo puede aparecer como transformación de otra o de otras. Un sedimento o una capa siempre estará encima o debajo de otros. Y las imágenes del pensamiento no surgen así como así, ya que implican cambios de orientación que no pueden descubrirse directamente sino a partir de la imagen anterior, del estrato superior. Es curioso que está intentando eliminar todo residuo de léxico temporal, pero no tiene más remedio que decir imagen anterior. Bueno, los paisajes mentales no cambian por las buenas con las épocas. Ha hecho falta que se erigiera aquí una montaña o que pasase un río por allí, incluso recientemente, para que el suelo, hoy seco y plano, haya alcanzado esta textura y este aspecto. Y es lo cierto que las capas más antiguas pueden resurgir, abrirse camino a través de las formaciones que las habían recubierto y aflorar directamente en el estrato actual. Bueno, y finalmente termina diciendo: la filosofía es devenir, no historia, es coexistencia de planos, no sucesión de sistemas, ¿no? Donde resuenan otra vez las palabras de Bergson cuando hablando de la sucesión y de la simultaneidad, ¿no? Bueno, a pesar de que esto es una cosa muy sugerente y que tiene grandes posibilidades heurísticas, yo creo que tampoco hay que hacerse ilusiones de que que no se trata, quiero decir, de que Deleuze esté proponiendo sustituir la causalidad histórica del antes y el después por la causalidad geológica o geográfica del encima y debajo, porque tampoco se ve muy claro en qué residiría, digamos, la ganancia de eso. Es decir, que eso no nos permitiría escapar a esa lógica hegeliana, ¿no? de que lo último contiene también lo primero, porque aquí diríamos lo de más arriba contiene también lo de más abajo, ¿no? Ese paisaje, digamos, estratigráfico que Deleuze concibe como el tiempo de la filosofía es, desde luego, una memoria que se compone de capas, de estratos, en el que coexisten todas las filosofías del pasado en distintos planos, en distintas cotas. Una misma filosofía puede encontrarse en distintos niveles de profundidad y de sedimentación, diferentes grados de condensación o de profundidad, ¿no? Y si esta imagen es preferible a la simple contraposición entre la sucesión histórica y la coexistencia geográfica, es porque de lo que se trata para Deleuze es de subrayar el carácter irreductible, ¿no?, de estas dos dimensiones. Quiero decir que solo lo presente envejece, ya lo he dicho, que es una cosa muy bergsoniana. Solo lo actual y presente se convierte en historia, en un presente antiguo que puede ser recordado, representado en el presente actual. Pero el carácter de extrañeza, de novedad radical, que es lo que pretende Deleuze subrayar con la metáfora geológica, mucho más que una presunta superioridad del espacio sobre el tiempo, que no le gusta para nada, digamos, si no tomamos en cuenta esta diferencia entre lo nuevo, que no envejece, que no se convierte en historia, y lo histórico, que no es que envejezca, es que nace ya viejo, ¿no?, que nace ya historiografiado. Si no fuera por eso, pues tendríamos que relativizar esa distinción de Deleuze entre el tiempo y la historia. Bueno, la filosofía no es historia, pero hay un tiempo de filosofía, porque diríamos, bueno, la irreductibilidad de la filosofía a su historia, de cada filosofía a la historia de la filosofía, es una cuestión de tiempo. Y lo que un tiempo nuevo tiene, que aún no puede reducirse a la historia, pues algún día será reducido por ella, podríamos decir. Y lo que una filosofía tiene de nuevo es lo que de momento no se puede reducir a la historia de la filosofía, pero con el tiempo ya lo creo que acabará convertido en historia de la filosofía. Bueno, eso es exactamente lo contrario de lo que piensa Deleuze. Exactamente lo contrario. Deleuze busca en la historia de la filosofía precisamente esos momentos de creación conceptual en los cuales la filosofía se hurta a la historia, a su historia, y se desprende de su causalidad para producir algo radicalmente nuevo. Como si ese paisaje que se
propone dibujar, en fin, estratigráficamente, fuera una especie de, como decía Leibniz, que era el paraíso, que era el conjunto de todas las novedades, ¿no? Como ese paisaje de cumbres montañosas que describía Nietzsche cuando hablaba de los aforismos, donde solo están las cumbres, pero se nos ahorra el penoso trayecto de subir y bajar la montaña, ¿no? Entonces, la verdadera novedad para Deleuze, y digo, para ver cómo hace él sus monografías de historia de la filosofía, siempre es irreductible a la historia. Y no importa el tiempo que pase, como si pasan milenios. Y por tanto, la verdadera novedad filosófica, que es la creación de conceptos, permanece siempre exterior a la historia de la filosofía, porque, y ese es el punto fundamental, la filosofía es temporal, pero no es histórica. Entonces, y a esto venía toda la disquisición un poco metodológica. Eso de los relevos, cuando Deleuze dice, bueno, yo concibo o utilizo la historia de la filosofía como un sistema de relevos. Bueno, los relevos que se producen en el pensamiento de Deleuze, he dicho antes, no son superaciones históricas. Son, por seguir con esta metáfora, más bien movimientos de tierras, fallas, conmociones, emergencias más o menos intempestivas. Y únicamente cuando él tuvo su sistema de relevos particular completo en lo esencial, quiero decir, cuando su movimiento de pensamiento estuvo dibujado en todos sus rasgos principales, aunque no exhaustivamente actualizado, porque eso no está nunca, ¿no? Solo en ese momento pudo Deleuze, atreverse a dar el paso de hacer filosofía en nombre propio y enunciar ese discurso del método que es diferencia y repetición. Es decir, pudo dejar de ocultarse tras la máscara de sus autores que monografiaba. Y para eso necesitó, desde luego, un impulso definitivo que le permitiera resolver ese problema que los comentadores y todo el mundo percibimos como un dilema entre Kant y Spinoza, por expresarlo de esta manera. Y, desde luego, ese impulso procede de Nietzsche. Y eso significa, desde luego, que Nietzsche es, para Deleuze, el último relevo. Es la velocidad absoluta de su filosofía. Es el corredor. Pues sí, Hume tiene que ser relevado por Bergson tiene que ser relevado por Proust tiene que ser relevado por... Pero Nietzsche es el último relevo. Digamos, ya no hay otro corredor más rápido, ¿no? De igual manera que para Deleuze, Hegel es la lentitud absoluta, es la piedra de la necesidad ante la cual hay que detenerse porque uno se asfixia, ¿no? Entonces, como decía ayer un poco, entonces, si, como acabo de decir hace un rato, Deleuze no se puede reducir a Kant, Deleuze no se puede reducir a Spinoza, ni a Leibniz, ni a Hume, ¿se puede reducir a Nietzsche? Bueno, pues como me repito lo que decía ayer, ¿y quién es Nietzsche? ¿No? Quiere decir que aquello de que decía Nietzsche, y en el fondo yo soy todos los nombres de la historia. Quiere decir, no designa Nietzsche para nosotros algo, por así decirlo, inabordable, algo que todavía no y seguramente nunca podremos pensar, una especie de punto de vértigo que es lo filosóficamente irreductible, lo que es intempestivo siempre, ¿no? Eso de lo que la filosofía no puede apropiarse, pero que sin embargo es lo que la fuerza una y otra vez a pensar. Bueno, para Deleuze, Nietzsche representa ese límite de lo inapropiable, ¿no? En su propio relato autobiográfico de Conversaciones, pues el libro que se llama Conversaciones lo expresa con mucha franqueza, ¿no? Él dice, yo pude apropiarme de Hume, de Bergson, de Spinoza, de Leibniz, de Proust, pero no pude apropiarme de Nietzsche. Más bien, Nietzsche se apropió de mí y no sé muy bien cómo lo hizo. En realidad no lo dice así, lo dice de otra manera. Dice, claro, lo que dice literalmente es que él, cuando hace una monografía, lo que quiere es dar por el culo al pensador del que se trate y dejarle embarazado. Y necesita que la criatura que salga sea monstruosa, pero que sin embargo se parezca al padre, ¿no? Yo cuando traduje Conversaciones me daba mucha vergüenza poner eso y entonces puse algo así como sodomía filosófica o algo así,
Con lo cual le crea luego unos problemones al traductor de este libro de Zizek, Órganos sin cuerpo, porque claro, el hombre quiere seguir la traducción mía y claro, sin embargo Zizek está muy interesado en lo del encular y encular por todas partes. Bien. Entonces, bueno, eso es un pequeño problema. Entonces, lo que dice Deleuze literalmente es, en el caso de Nietzsche, fue él el que me dio a mí por detrás y me hizo un hijo que no sé muy bien todavía a quién se parece, ¿no? Entonces, Nietzsche es fundamentalmente el que le da que pensar a Deleuze, ¿no? Pero también el que no se deja reducir, es decir, que no enseña las cartas al final, ni muestra las trastiendas de sus conceptos. Es el pensador al que Deleuze no puede relevar porque es el más rápido, el que siempre se escapa de todas las trampas que ideamos para atraparle y, desde luego, es el pensador en el que Deleuze confía ciegamente. Y por eso mismo es el punto ciego de su propia filosofía, ¿no? Pero bueno, claro, no voy a irme de rosita sin contar un poco, aunque sea por encima, cómo resuelve Deleuze esta papeleta que tenía con Spinoza y Leibniz latiendo en su corazón a ritmos diferentes, Spinoza y Kant. Bueno, bajo ese impulso extraño que proviene de Nietzsche, desde luego, Deleuze encuentra la manera de que, aunque admita la restricción de Kant a propósito de que no se puede ir más allá de la ruptura entre el entendimiento y sensibilidad, que no se puede transgredir la prohibición de conocer la cosa en sí, etcétera. Bueno, encuentra la manera de admitir esa restricción de Kant y, sin embargo, seguir siendo spinoziano, en cierto modo, allí mismo, en ese punto donde no se puede, donde está prohibido serlo, ¿no? ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible cumplir una restricción y al mismo tiempo infringirla? Bueno, pues en eso que Kant escribió en la doctrina trascendental del método y que se opone al espinozismo, pues en su aspecto más explícito, porque Spinoza decía que el grado de conocimiento más elevado era la intuición intelectual y Kant dice esto no hay, esto es imposible, pero también hemos dicho que en otra dimensión, si se quiere más técnica, pues estaba la contraposición entre ese tipo de definiciones genéticas que construyen el concepto que quieren pensar y la filosofía, que es un procedimiento discursivo pero que no puede construir conceptos. Entonces, ahí decía Kant, cuando la filosofía le toma al matemático prestado este asunto, pues en lugar de construir matémata, digamos entidades matemáticas, lo que elabora son fantasmas o fantasías. Porque imagina como si hubiera particulares concretos derivados de la universalidad vacía de los conceptos, ¿no? Bien, pues Deleuze, ese paso, digamos, que va a dar, que es el gesto más arriesgado que ha hecho en su vida, consiste más o menos en esto. Y por una parte, Deleuze acepta en toda su extensión la idea de que la ciencia intuitiva, la intuición intelectual, la construcción de conceptos en filosofía solo puede ser fantasía. Y que, por tanto, los resultados, ¿no?, los hijos del conatus de Spinoza elevados a la potencia de la eternidad, no pueden ser otra cosa más que fantasmas. Pero, por otra parte, niega que esos fantasmas puedan ser simplemente declarados irreales, inexistentes, patologías empíricas del pensamiento psicológicamente enfermo, de las cuales la filosofía, pues una vez denunciadas, tiene que desentenderse y dejárselo a los psiquiatras, ¿no? Es como si Deleuze dijera, sí, claro que esos desvaríos de la razón indisciplinada son fantasmas, pero es porque solo mediante el desvarío fantástico, o sea, por eso digo Deleuze no es Spinoza, mediante el desvarío fantástico, no mediante el método geométrico, no mediante la dialéctica de la historia, solo mediante el desvarío fantástico puede el pensamiento alcanzar el punto de génesis del concepto, que era esa pregunta que Kant había enterrado, ¿no? Y que es también el punto de fuga del concepto y el punto, si se quiere, de expresividad o de expresión del concepto. La zona preconceptual, la zona prediscursiva, donde el concepto se construye.
¿Eso es una fantasía? ¿La intuición intelectual es una fantasía? Sí. O todavía mejor, toda fantasía, siempre que se trabaje adecuadamente sobre ella, esto ahora no lo puedo explicar, pero lo haré, es una intuición intelectual. Es decir, es toda fantasía, siempre que se trabaje adecuadamente sobre ella, es un atisbo desfigurado de lo que solo puede verse a través de la desfiguración disparatada. Es decir, lo que no existe más que desfiguradamente. Es una perspectiva de la cosa en sí, pero que solo puede aparecer como originariamente delirada, porque de otra manera es imposible, ¿no? Originariamente delirada en el fantasma, porque nunca fue actual, ni será actual, ni será presente, ¿no? Entonces, de lo que hay que desprenderse es, por lo tanto, únicamente de la idea de que la locura no. Es un fenómeno puramente psíquico, puramente psicológico, sin relevancia ontológica o sin contenido epistemológico y sin valor trascendental, ¿no? Claro, dar este paso que va a dar Deleuze, ¿no?, que es aceptar ir del brazo con la locura, ¿no?, por así decirlo, y con la fantasía, y con el desvarío, y con el delirio, que es, digamos, claro, es apartarse de la tradición de la filosofía yendo siempre del brazo, por el contrario, con el sentido común, ¿no? No es simplemente legitimar el vocablo fantasma, fantasía, que en filosofía tiene una tradición larguísima desde Aristóteles, sino que Deleuze tiene que probar, para poder dar este paso, que efectivamente en los abismos de la locura, digamos, empírica, es decir, esos trastornos que estudian los psicopatólogos, es posible encontrar algo así como un principio trascendental del pensamiento cuya naturaleza sea filosófica y no meramente psicológica, ¿no? Y por eso, para poder resolver ese problema, que es el problema gordo de consistencia de la unidad sistemática del pensamiento de Deleuze, pues en el año 66, un poco antes de publicar Diferencia y Repetición, pero cuando ya obviamente lo está escribiendo, se enfrasca, aparentemente por un motivo coyuntural, como siempre pasa en la vida, pues en la lectura de textos, bueno, por una parte de Freud y del psicoanálisis, pero todo tipo de patografías, psicopatías, y empieza en fin, a bucear en textos psiquiátricos que jamás antes había visitado, por lo que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que le interesa no es el funcionamiento normal del pensamiento, que por ser normal justamente pues no puede atender a la génesis del concepto, porque si lo hiciera no podría funcionar normalmente, ¿no? Solo en ese funcionamiento anómalo se puede mostrar ese principio que se oculta detrás de las condiciones de posibilidad formales del conocimiento, ¿no? Es decir, son los trastornos en el funcionamiento normal, el derrumbe psíquico, la perturbación de la representación, donde hay que buscar, ¿no? Y esta incursión que Deleuze hace para escribir una pequeña obrita que se llama Presentación de Sacher-Masoch, que es su primera incursión en este terreno y que yo creo que es el punto de giro donde bascula su obra y lo que le ayuda a encontrar el camino para poder escribir primero Diferencia y Repetición y después todo lo demás hasta el año 72. Digamos, esta incursión de Deleuze en los anales de la psiquiatría va siempre acompañada de una gran decepción en cuanto a los resultados que se ha encontrado, ¿no? Siempre termina diciendo que después de haber leído a Krafft-Ebing, en fin, a Clarenbolt, en fin, todos los grandes fundadores de la psiquiatría, pues se le admira, digamos, la falta de ambición y de perspicacia de los psiquiatras y de las grandes figuras, como para empezar el propio Freud, con el que tiene una discusión enorme, ¿no? Entonces, la cuestión que luego planteará claramente en Diferencia y Repetición es decir, no nos interesa la locura, no nos interesa la estupidez, no nos interesa
la maldad, no nos interesa todo eso si lo consideramos solamente como accidentes empíricos que le suceden a un pensamiento, digamos, que se mantiene en cuanto a su imagen trascendental intachable, sino que nos interesa la estupidez, la locura o la maldad en la medida en que podamos conseguir mostrar que eso también son posibilidades trascendentales del pensamiento. Que pues digo que no es una tarea fácil, ¿no? Es la primera gran investigación que les lleva a cabo en este terreno, es como digo, la presentación de Sacher-Masoch. A propósito, es un texto a propósito del masoquismo, y en ese momento, es decir, cuando tiene que presentar en público, digamos, su trabajo sobre Sacher-Masoch, que apareció, si no recuerdo mal, en Francia como una prólogo o introducción a la Venus de las Pieles de Sacher-Masoch, pues elabora una tesis que voy a intentar leer con sus propias palabras para añadir ya bastante poco, ¿no? Dice: con demasiada frecuencia consideramos que el escritor es para la clínica solamente un caso, mientras que lo importante es lo que el escritor aporta a la clínica como tal, en cuanto creador. La diferencia entre literatura y clínica, lo que hace que una enfermedad no sea una obra de arte, es el tipo de trabajo que se realiza sobre la fantasía. Entonces decía, la fantasía siempre que se trabaje adecuadamente sobre ella, ¿no? En ambos casos, la fuente, la fantasía, es la misma, pero a partir de ella surgen dos trabajos muy distintos, sin medida común: el trabajo artístico y el trabajo patológico. A menudo el escritor llega más lejos que el clínico e incluso que el enfermo. Lo propio de Sade, Sacher-Masoch y otros es el haber convertido la fantasía en cuanto tal en objeto de una obra, mientras que habitualmente no es más que el origen de la misma. Hay, sin duda, una base común a la creación literaria y a la constitución de síntomas: la fantasía. Entonces, es digamos, aunque en el curso de la historia empírica o cronológica de las prioridades de Deleuze, pues la dedicación a temas estéticos pueda aparecer como un refugio forzado ante las decepciones de la política en los años 80 del siglo pasado. Sin embargo, mirado desde el punto de vista de su propio movimiento sistemático como pensador, en realidad la obra de arte desempeñaba para él desde el principio un papel crucial. Es decir, Deleuze no es un tipo que se fabrica una estética porque primero tiene su filosofía más o menos completa y después desde esa filosofía se acerca a la literatura, a Proust, a Beckett, a Kafka, o a la pintura, a Bacon, o a la música, a Boulez, o al cine, a Godard, sino que más bien es una filosofía que necesita del arte para completar su movimiento. Porque solo en el terreno de la obra de arte se encuentra Deleuze ese objeto imposible, delirado, que constituye la intuición fantasma como única imagen de esas condiciones de la experiencia real en las cuales Kant había prohibido pensar, ¿no? Y solo en la obra de arte se produce ese trabajo sobre la fantasía que deja de presentarla como una realidad imperfecta o mutilada con respecto a lo que se supone que representa y hace de ella algo virtual, pero no abstracto, real, autónomo frente a la empiricidad, digamos, endurecida de lo actual. Y ese objeto fantástico es el que en realidad mueve el pensamiento. Es esto de lo que hablábamos antes cuando decíamos siempre hay algo que nos fuerza a pensar o a iniciar el movimiento. Un párrafo de Proust y los signos. El pensamiento no es nada sin algo que fuerce a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es lo que da a pensar. Mucho más importante que el filósofo, el poeta. El poeta aprende que lo esencial está fuera del pensamiento, está en lo que fuerza a pensar. Fin de la cita. Bueno, en todos estos trabajos de estos años, la obra de arte, sea literaria, pictórica, es el ejemplo privilegiado de este inicio del movimiento del pensar que escapa a la lógica de la sucesión, porque ya no es el movimiento de la flecha que viene después del punto no sé qué,
Entonces, siempre la obra de arte aparece como el ejemplo privilegiado de esto, y claro, pues no parece en principio nada raro. Pero Deleuze siempre dice también, se encuentra un poco incómodo con eso, porque claro, la obra de arte está situada en el terreno de la ficción, ¿no? Y entonces, si situamos a la propia filosofía en ese terreno, pues que se lo ponemos fáciles a los que dicen, bueno, estos son ficciones, ¿no? Entonces, él insiste mucho en decir, creo que lo decíamos también ayer, me refiero a la obra de arte moderna. Y aunque nuevamente es un poco imposible fechar, y a partir de qué momento podemos llamar moderna una obra de arte según Deleuze. Bueno, el problema no es de este tipo. El problema es, Deleuze llama obra de arte moderna a la obra de arte que ha roto con el modelo de la mímesis, que ha roto con el modelo de la imitación, que no quiere, imitar la acción, como decía Aristóteles que hacía la tragedia, sino que quiere realmente crear, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de una obra en ningún sentido de una obra de imitación, ni una obra ejemplarizante, sino una obra de creación, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que me gustaría dejar claro de la sesión de hoy, ¿no? Es decir, por una parte, el conflicto importante en Deleuze como pensador que quiere esforzarse por llevar a la filosofía al umbral de su modernidad es este conflicto entre esas dos imágenes de la modernidad que paradigmáticamente podrían representar Spinoza y Kant, y que constituyen, como digo, una auténtica tensión en su trabajo, digamos, de construcción sistemática de un pensamiento, hasta tal punto que, digamos, solo puede resolver esa tensión dando ese paso, que es un paso muy arriesgado y que, como persona prudente que seguramente era, pues lo da con mucho cuidado, y por eso escribe una Lógica del sentido, que es un libro donde metafóricamente siempre se trata de mantener una superficie que no se hunda nada, que no se vaya al abismo, que no vaya, nos vamos a las profundidades, ¿no? Después se volverá más imprudente y no le importará un comino eso de las profundidades, pero en fin, en principio está muy preocupado por ese tema. Entonces va a dar ese salto que le lleva a pasar por todos esos textos psiquiátricos y que luego le hará que escriba el Antiedipo y tantas otras cosas, ¿no? Y que implica una elevación, digamos, de la locura, de esa fisura del sujeto, ¿no? a un término trascendental, al terreno de lo trascendental, y en ese trabajo necesita la alianza del arte, de la creación artística, como única forma de encarnar, digamos, ese objeto imposible, ese objeto paradójico que es el que pone en marcha el pensamiento, que es el que pone en marcha la creación de conceptos y que es el que no se puede pensar porque es ese objeto que siempre trabaja de espaldas a la conciencia y que Kant llamaba imaginación productiva o imaginación creadora, ¿no? Después, en el curso del tiempo, y a esto hablaremos la semana que viene, pues Deleuze encontrará, digamos, insuficiente, insatisfactorio este planteamiento y se orientará, por lo menos durante algunos años, no insuficiente o más bien lo que sucede es que de pronto, digamos, hasta este momento Deleuze ha sido básicamente un señor que ha hecho teoría de todo esto. Pero de pronto un día Deleuze se encontró con que verdaderamente había algo que venía de fuera y que le forzaba a pensar en un sentido que no tenía previsto, porque hasta ese momento no lo había practicado de una manera tan clara, ¿no?